Muy buenas noches con todos. Quiero darles una cordial bienvenida a un programa más de Enfoque. Esta noche tenemos como invitado especial al alcalde de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Marcelo Cabrera, a quien doy la cordial bienvenida. Señor alcalde, gracias por estar con nosotros. Qué bueno que aceptó nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa. Eduardo, siempre para mí es un gusto enorme el compartir este set de Unción Televisión y desde luego desde aquí compartir con los ciudadanos lo bueno y lo malo de una administración a la cual ponemos todo nuestra pasión y nuestro esfuerzo. Bueno, usted me decía ahora que llegaba al programa que viene de la oficina y viene trabajando, y el trabajo es fuerte, duro. ¿Cómo es su jornada de trabajo, señor alcalde, cada día? Inicia muy temprano, Eduardo, aproximadamente a las 5:30 de la mañana. Estamos mirando un poco las redes sociales. Posteriormente, alrededor de las 7:30 lo máximo, estamos ya en la oficina o recorriendo obras, como la semana pasada que recorríamos las vías alternas de desvío por la construcción de la Ordóñez Lazo, o pues ya en trabajos de oficina, en reuniones con funcionarios. ¿Y la jornada termina a qué hora más o menos? Alrededor de las 10, 11 de la noche diariamente. Es una jornada dura, pero a pesar de eso yo debo decir que lamento, como el que más que a veces no podemos, como es nuestra propia forma de ser y actuar, conversar con todos los ciudadanos por la falta de tiempo, lamentablemente. Bueno, y entender la agenda del alcalde es muy complicada en ese sentido, así es que yo sé que ganas no faltan, pero a veces el tiempo es el enemigo. Señor alcalde, el proyecto Tranvía nos tiene a todos los cuencanos hablando sobre el tema, porque pues hay un gran sector de la ciudad que se ha visto afectado con la construcción. Usted hablaba que del presupuesto original del tranvía se necesitaba un adicional para socialización y para parqueaderos de bordes. Cuéntenos, este presupuesto está pedido, ¿hay posibilidad de conseguir del gobierno y de los organismos de crédito este valor adicional que se requiere? Eduardo, hace 15 días exactamente tuvimos un muy corto cruce de palabras con el señor presidente de la República, quien pidió y dispuso en mi delante que en el tiempo más corto posible se haga una jornada de trabajo con él personalmente para conocer dos temas específicos. El uno, que tiene que ver con el avance del proyecto El Tranvía, con la necesidad de estos nuevos insumos que, debo decirle, Eduardo, son absolutamente necesarios. El tema de la socialización, el tema de los parqueaderos de borde, el tema ¿En dónde se está pensando hacer los parqueaderos? ¿En qué sectores? Bueno, la idea es hacer estos parqueaderos en los puntos de arranque y de llegada del tranvía y también en otros sectores periféricos al centro histórico. Este momento justamente se está haciendo los trabajos de planificación y yo me adelantaría en decirles a los cuencanos que inclusive vamos a invitarles a quienes tengan interés en invertir en estos parqueaderos bajo reglas fijas, pues evidentemente hacerlo. Cuenca necesita del concurso de todos y esto es una administración abierta, de tal manera que nosotros estaremos buscando que nos apoyen. ¿Y en qué modalidad sería esta inversión? ¿Como empresa mixta de economía Podría mixta? ser que se haga la inversión y que tengan el usufructo de esa inversión por un cierto número de años. Desde luego todo dependerá, Eduardo, usted comprenderá, de parámetros técnicos, de estudios técnicos que nos darán esos parámetros. Señor alcalde, una de las preocupaciones de los ciudadanos respecto al tranvía es el tiempo de construcción. En estos días, entiendo que el día de hoy empezaba el tema de la construcción de la Gran Colombia y la Mar en el centro histórico. ¿Cómo está el inicio de obras y hay plazos que se deben cumplir un poco para tranquilizar a la ciudadanía? ¿Cómo está este proceso? ¿Qué les podríamos decir a los ciudadanos del centro histórico? Hay muchos almacenes, muchos negocios que están en estas calles, hablando de las del centro histórico, Huayna Cápac, España también. ¿Qué decirles del inicio de obras y qué tiempo está programado para hacer la construcción en este sector? Mire, Eduardo, yo siempre lo he dicho en este set, en programas con usted. Yo siempre dije, el proyecto del tranvía es un proyecto que se inició ya, cuyos anticipos fueron entregados y desde luego por responsabilidad ciudadana
tengo que continuar. Estamos haciéndolo, corrigiendo en gran medida los errores cometidos. Cuando llegamos habían 12 trabajadores en los frentes del tranvía, hoy seguramente habrán 300 o 400 trabajadores con turnos de 6 a 10 de la noche. Y desde luego en el caso del centro histórico, yo he firmado como como alcalde, no quizás directamente con los ciudadanos, pero sí como observador o como testigo de honor, he firmado un documento en el cual se dice que en este primer tramo los trabajos al menos dejarán expedita la vía en 4 meses y medio, de tal manera que en ese contexto ha habido varias reuniones de socialización con los ciudadanos y ciudadanas, y obviamente vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para que ese plazo se cumpla a rajatabla, Eduardo. Nosotros queremos que este primer tramo sea un ejemplo de cómo vamos a seguir con el resto de tramos del centro histórico. Evidentemente, si hay algún tema de fuerza mayor, el hallazgo quizás de restos arqueológicos o alguna situación de mayor envergadura que suele presentarse en obras de ingeniería, pues volveremos a conversar con los ciudadanos, pero ellos serán los principales testigos de que si eso ocurre, pues habrá este factor, si no, en caso contrario, de ninguna manera. Bueno, yo quisiera invitarle a usted y a nuestros televidentes, vamos a ver un video de uno de los frentistas de la calle Gran Colombia, hablando un poco del sentir de ellos desde el punto de vista ya de un ciudadano, dueños de negocios en este lugar. Veamos el video y comentamos al respecto. Obviamente nuestras ventas tendrán una disminución considerable, esperamos que no sean tan ostensibles que nos tengan que realmente obligar a salir del lugar y buscar otros lugares donde puedan nuevamente retomar nuestra actividad económica. Bueno, en sí el acuerdo que está firmado son de 19 puntos en total, está un documento notarizado y firmado por el ingeniero Fernández, mi persona, e igualmente como constancia también el alcalde de Ciudad de Cuenca. Entonces esto obviamente no vamos ya marcha atrás con el pie de esto porque realmente hemos consensuado esto, si bien un poquito a regañadientes, porque no estamos nosotros de acuerdo con el tranvía definitivamente. Lo que sí estamos es pretendiendo de que esto se replique en todo el resto de la trayectoria del tranvía. Hay muchos lugares que están totalmente abandonados, si bien ya vamos casi a los 2 años ya de construcción del mismo que se inició, pero vemos un avance prácticamente mínimo de un 25 o 28%, que es bastante grave realmente en sí, porque hay lugares que están totalmente abandonados. Esperamos que mediante el convenio no se repita esto aquí. De lo contrario, nos volverán a ver a los ciudadanos, a los comerciantes, dueños de casa, dueños de negocios, nuevamente en las calles, haciendo sentir nuestra voz de protesta, que realmente tiene que cumplirse como está previsto. Por eso se hizo un documento realmente notarizado y con diferentes puntos de conciliación. Y en uno de los últimos puntos le doy lectura, que es el punto 19, que dice claramente que en caso de no cumplimiento de los acuerdos, los frentistas y comerciantes se reservan el derecho, ya sea colectivo o individual, de demandar por daños y perjuicios al organismo que corresponde. Bueno, acabamos de ver este video y es el sentir de los frentistas y el ciudadano que mostraba este documento indicó y decía al último que en caso de no cumplimiento se reservan el derecho de reclamar daños y perjuicios. ¿Esto sería así, señor alcalde? Creas, Eduardo, que con toda la responsabilidad del caso y con las explicaciones que yo di hace un momento, la construcción de este proyecto pues me da un buen número de malas noches y vamos a hacer un control estricto. Semana por semana voy a pedir información del avance de este frente en particular. Cuando hablamos del siguiente, exactamente de la misma manera será nuestra actitud, de tal manera que nosotros, si hemos suscrito el documento, tiene que cumplirse. Bueno, yo creo que esta declaración suya pues tranquiliza a la ciudadanía y esperemos que se cumpla, porque más allá, como decía el ciudadano, estar en contra de la obra es los problemas de la construcción que han acarreado. Ahora, le hago otra pregunta. Hay un informe de Contraloría en el cual se observaban como 5 puntos, 6 exactamente. o 6 exactamente, que se había incumplido por parte, o en la firma de los contratos, que no fue en su administración, sino en
en la anterior. ¿Usted conoce el informe de Contraloría? ¿Cuál es su opinión? Mire, Eduardo, es el informe de Contraloría, efectivamente da 6 recomendaciones, yo diría que ya prácticamente todas, o en su gran mayoría, han sido cumplidas. Le pongo un ejemplo. La primera recomendación dice que se conforme la unidad del tranvía. Hace cuando menos 3 meses se conformó ya la unidad del tranvía, de tal manera que, por ejemplo, está cumplida, y en ese orden también hay, yo diría, su gran mayoría. Desde luego, a quienes participaron de los procesos, evidentemente les toca aclarar aspectos que entiendo tienen definitivamente los justificativos que con seguridad lo presentarán al organismo de control. En todo caso, el día de hoy en el Consejo Cantonal, pues se ha pedido de parte de algunos miembros del Consejo que accione o que trabaje la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización va a pedir todos los informes que sean necesarios y nos presentará un informe final en los próximos días. A más de que el día jueves de la sesión ordinaria del Consejo Cantonal vamos a analizar este punto y desde luego también todas y cada una de las recomendaciones en cuanto a su cumplimiento, en cuanto a los alcances que cada una de estas recomendaciones tiene. Bueno, en la semana pasada nosotros le entrevistamos al exalcalde Paul Granda y le hicimos la pregunta porque los 6 puntos que mencionaba el informe de Contraloría pues iban en contra de la firma o digamos en el momento de la firma del contrato del tranvía. Tenemos un video, vamos a ver lo que él dijo acerca de este informe de Contraloría y después comentamos el video. Veamos. Falsedad que nosotros apresuramos obras o que iniciamos obras en el mes de febrero. Nosotros iniciamos obras en el mes de octubre. Inclusive, ¿qué obras, Pedro? Nosotros hicimos todo el proceso de canalización, incluso de lo que serán las redes eléctricas de la subestación 4 y 5, que está 100% terminada, incluso terminó antes de que yo deje la alcaldía, e iniciamos una serie de frentes de trabajo en donde se abrieron ya algunas arterias viales importantes, fundamentalmente la Avenida de las Américas. Es decir, no es que inició cuando se terminó las elecciones, inició mucho antes la obra. Y luego, yo creo que es importante también decir una cosa, a mí sí me sorprende que se esté pidiendo más recursos al gobierno central, porque por ejemplo una de las justificaciones que veía era formación del personal técnico. No habría necesidad de pedir más recursos al Estado. No habría más necesidad, pero siempre es bueno, digamos, si se puede hacer 2 o 3 parqueamientos más, y creo que es necesario hacerlo, estaba dentro de nuestra política. Entonces, que no se diga que hacíamos malas cosas cuando se está haciendo exactamente lo mismo de lo que nosotros hemos hecho. Luego, le escuché una frase mire, yo soy muy respetuoso de las personas, soy muy respetuoso sobre todo de las personas que son mayores, de las personas adultas, pero no se puede decir que los contratos estaban mal firmados, pues, que tenía una serie de problemas. Entonces, ¿por qué están vigentes los contratos? ¿Por qué la propia Contraloría no hace observación alguna sobre los 2 contratos, el de provisión de material rodante, que es un contrato de $140 millones, y por qué no hace observación, o una observación respecto de la obra civil? Es decir, porque se hicieron las cosas correctas. No hay que poner más pretextos, hay que ponerse manos a la obra y sacar el proyecto lo más pronto posible. Entonces no hay que estarse quejando, hay que ponerse manos a la obra para sacar adelante una obra que es de enorme trascendencia para la ciudad. Ahora, otra cosa que dijo el alcalde, y retomo esto, dice, se necesita $17 millones adicionales para la socialización del proyecto. Mire, es muy difícil hacer socialización, asunto que sí hicimos. Obviamente la socialización no es un solo momento, hay que seguir haciendo socialización, ¿no? Es dinámico, usted tiene que luego explicar el proceso constructivo, el tiempo que va a utilizar para salir de la obra, para dejar en perfectas condiciones, cómo va a operar la vida cotidiana de los ciudadanos. Es decir, yo no me podía anticipar a la socialización de lo que está pasando en este momento, evidentemente no llegaba el tiempo, ¿sí? La socialización se hace de manera permanente. ¿Y ese rubro no estuvo contemplado dentro del contrato? Dentro de los rubros había el tema de socialización, pero más allá incluso de eso, hay imprevistos. Es decir, que se pueden utilizar. Nosotros calculamos muy bien el monto total del contrato. Es decir, si es que se puede hacer más socialización, nunca va a estar por demás. Pero si se quiere utilizar recursos del Estado para hacer política, eso ya es responsabilidad de quien lo va a hacer. O sea, yo le digo con franqueza, este momento no es momento para las críticas. Ojo, cuencanos, y les pido que me entiendan, en ningún momento estoy calificando la gestión del ingeniero Cabrera, ni pretendo hacerlo a un año. Yo fui alcalde y me parece injusto querer calificar la gestión de una persona ¿Usted cree de que un año.
Bueno, acabamos de ver las declaraciones del exalcalde Paul Granda. ¿Qué opina usted al respecto, ingeniero Gabriel? Dice que no era necesario, o no es necesario pedir este monto adicional para el contrato y que los contratos estuvieron bien firmados y por eso están vigentes. Mire, Eduardo, yo soy un ingeniero civil, yo he bregado un buen tiempo en mi profesión. En este momento estoy dedicado íntegramente al servicio de la ciudad. Sin embargo, si usted analiza la forma, cómo se perfeccionaron los contratos, hay una empresa, la primera, que le deja haciendo la cama con hormigón pobre, luego viene una segunda empresa que le deja colocando las rieles, o hasta las rieles, desde luego con las obras de ingeniería que se requieren para colocar las rieles, y luego regresa la primera empresa para terminar la urbanización. Todo eso, Eduardo, es coordinado por una empresa de gerencia y fiscalización, la empresa Artelia, que es la que lleva es decir, desde el punto de vista constructivo, es realmente muy complejo el llevarlo o buscar el acortar los plazos. Ahora, yo le debo decir que hemos remediado una serie de falencias, una serie de problemas, pero a pesar de eso, debo reconocer efectivamente que hay tramos que pues tienen un buen tiempo de abiertos, sin embargo no han sido terminados por una serie de circunstancias entre el contratista, los contratistas y fiscalización. Fiscalización lleva un largo proceso desde diseño o aprobar un diseño hasta que finalmente se lo pone en práctica. Eso es lo que lamentablemente así se lo firmó, así se lo hizo. Sobre el tema de los costos yo no debo opinar, el señor exalcalde tendrá que aclarar a la Contraloría General del Estado. Yo creo en buenas ejecutorias de las personas hasta que me demuestren lo contrario, de tal manera que ese tema yo no lo toco exclusivamente el tema de ingeniería. ¿Qué hubiera sido lo técnico para que sea más ágil el proceso? Una sola empresa, efectivamente. Una sola empresa yo creo que era lo más efectivo, y yo no sé si la propia gerencia y fiscalización lo hacíamos localmente con alguna asesoría internacional. Entiendo que hay profesionales que lo pueden hacer. Desde luego, así es. Bueno, me están indicando que vamos a ir a un primer corte y al volver continuaremos con este interesante diálogo con el alcalde de la ciudad de Cuenca, ingeniero Marcelo Cabrera. Regresamos enseguida. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Enfoque. Señor alcalde, usted quería comentarnos algo más para terminar ya con el tema tranvía. Sí, Eduardo, la semana pasada se firmó un documento con la empresa contratista de la construcción del tranvía, y pues a través de ese documento la empresa se obliga a trabajar en jornada corrida en 2 jornadas más bien, de 6 a 2 de la tarde una jornada y de 2 a 10 de la noche la otra jornada, de tal manera que en todos los frentes, de acuerdo a este documento, tiene que trabajarse de 6 a 10 de la noche. Esa también ha sido una de las condiciones que consta dentro del acuerdo firmado con los ciudadanos o con los vecinos de la calle Gran Colombia. Bueno, y pedirle, señor alcalde, toda la ciudadanía que se haga cumplir esto para que haya mayor agilidad en los tiempos de construcción. Yo creo que todos estamos ya cansados de que estén abiertos frentes de trabajo y todavía no se terminen. Vamos a otro tema, señor alcalde, el nuevo camal municipal y la plaza de ganado. En la administración anterior se hizo un proyecto, se compró un terreno, entiendo que en Tarqui para este proyecto. ¿Cómo va ese tema? ¿Cómo está el tema? Mire, Eduardo, yo he sido muy enfático. El terreno comprado en Tarqui es un terreno que no presta las facilidades. Yo le invito a usted, está muy cerquita, incluso... Pues, esto está frente a Chaullayacu, ¿no? Exactamente, sí. Pero es un terreno con una topografía completamente, ¿qué le digo?, muy fuerte. Muy quebrado el lugar. Con pendientes que superan los 30, 40 grados.
en gran medida o más. Yo diría que el total de ese terreno se podrán utilizar muy pocas hectáreas. Y por otro lado, yo es la explicación que siempre lo di, pues no se puede pensar si vienen los animales, vienen de las provincias del Chimborazo, del Oriente y del Cañar en su mayor cantidad, cerca del 62% vienen de ese sector de la patria. Imagínese usted el cruce de cuando menos 2.000 carros por la circunvalación, que sería la vía de acceso hacia Tuglón. Para ir del norte al sur. Exactamente al sur. A más de que también los costos que implicaría el tratamiento de esos desechos industriales. Es decir, hay una serie de inconvenientes por los cuales incluso el BID en su informe dice que no es conveniente ejecutar el camal en esa zona. Pero no hablemos de esos temas, estamos más bien, quiero llegar a los ciudadanos con buenas noticias. Aquí debo mencionar el gran apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El señor ministro nos ha ayudado muchísimo y estamos ya, Eduardo, a punto de cerrar la negociación de 2 terrenos que omito la ubicación. Pero deben estar ubicados al norte, me imagino. Están ubicados al norte con la finalidad de ubicar ahí, en ese lugar, la Plaza del Ganado y el camal. Es decir, ahora, ¿qué se va a hacer con la inversión anterior, con la compra de ese terreno? Tenemos que cambiar de uso de suelo en esa inversión. ¿Qué se está pensando? En gran medida se dedicará a la construcción de un gran espacio verde y en lo posible, si hay cómo utilizar alguna pequeña cantidad de hectáreas, yo diría que serían 4, 5, 6 hectáreas, no sé, en la posibilidad de alguna construcción de viviendas seguramente de carácter económico. Bueno, me están indicando que vamos a ir a un corte y regresamos enseguida. Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Enfoque. Señor alcalde, uno de los proyectos bandera suyos es la nueva circunvalación. Cuéntenos cómo va el proyecto, escuché ya noticias de que se va a retomar y que se va a ejecutar. Sí, fue uno de los temas del breve encuentro con el señor presidente de la República. Él pidió que se entreguen todos los documentos, todos los estudios. Efectivamente hemos procedido a entregar todos los estudios o todos los documentos del estudio final de la nueva circunvalación. Es más, se han analizado ya con el equipo municipal, más del equipo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, todos y cada uno de los ítems, y finalmente la semana pasada se hizo un recorrido total de la vía. Entiendo que el informe se estará elaborando en esta semana, justamente, Eduardo, para esa reunión de trabajo que debo tener con el señor presidente de la República y buscar una alternativa para esta vía que desde nuestro punto de vista es de urgente necesidad de la ciudad de Cuenca. Es una vía de desfogue que inicialmente desviará 14, 15 mil vehículos que de otra manera tendrían que ingresar al centro de la ciudad de Cuenca, causando mayores problemas con el tránsito a la ciudad. Ahora, para esta obra el apoyo del gobierno es fundamental. ¿Cómo está esa parte? ¿Qué ha dicho el presidente? Yo debo agradecer muchísimo la apertura del señor presidente de la República, del gobierno nacional, y justamente en base a ese marco estamos trabajando. Hay la suficiente apertura, reitero, y creemos que esa obra se puede ejecutar al menos dentro de su primer tramo dentro de la presente administración. Estamos hablando del tramo que vaya hasta Sayausí desde el inicio de la vía y pues del segundo tendría que inmediatamente contratarse. Ahora, esta vía va a pasar por diferentes sectores. Esa mejora que se va a dar o esa plusvalía que van a tener los terrenos, ¿lo van a pagar los moradores o esto sería una inversión exclusivamente del Ministerio de Obras Públicas? Tenemos que encontrar la contraparte local, Eduardo, y en ese aspecto se han planteado alternativas. El uno es mediante el cobro de peaje en la vía y el otro es mediante la contribución especial de mejoras, que podría ser también otra de las alternativas. Sin embargo, este tema que no pasa nada más de
ser una propuesta este momento, ya lo finiquitaremos en la reunión que tengamos con el presidente de la República. Ahora, hace unos días, señor alcalde, en redes sociales salieron unos supuestos planos de la vía. ¿Cómo está este tema? ¿Cómo avanzan esas investigaciones para ver si esto es verdad, no es? ¿Qué pasó con esto? Una barbaridad. Inmediatamente procedimos a hacer a poner la denuncia en la Fiscalía General del Estado y el proceso sigue su marcha. Hasta el momento, pues no hemos tenido un resultado efectivo, pero estamos presionando para tener ya los datos de quién o quiénes hicieron ese atentado contra la ciudad de Cuenca. ¿Cuál cree que ha sido el propósito de esto? ¿Para infundir temor? ¿Cuál sería el...? Yo creo que más bien generar o tener una ganancia, entre comillas, de quienes propusieron la venta de estos planos, o generar especulación en los terrenos por donde cruza la nueva avenida de Circunvalación. Sin embargo, reitero, exigiremos que estas investigaciones lleguen hasta el fondo a descubrir quién o quiénes hicieron esta barbaridad en contra de la ciudad. Responsables de esto. Señor alcalde, hay un crédito de la CAP que está por aprobarse para el municipio para obra pública. ¿Cómo va este proceso? Excelentemente bien. Aquí igualmente, Eduardo, yo cómo no voy a agradecer al gobierno nacional cuando hemos tenido toda la apertura posible para tramitar este crédito de la Corporación Andina de Fomento. Mire usted, mientras han habido otros municipios, no quiero dar los nombres, muy pocos por cierto, contados con los dedos de la mano, que han conseguido el aval del gobierno nacional para un crédito y que se han demorado más allá de un año, nosotros lo hemos hecho en menos de 3 meses. Tengo en mi poder la carta del señor ministro de Finanzas, mediante la cual se da el aval al municipio de Cuenca para un crédito de la Corporación Andina de Fomento de $60 millones, que sumados a los $25 millones de contraparte local, nos da un monto total de $85 millones, Eduardo, que tenemos que trabajarlo arduamente en 4 años. Tenemos solamente por concepto del crédito de la CAF mejoras para los barrios periféricos, periurbanos de Cuenca, para las parroquias rurales igualmente, por un monto cuando menos de 20 a 22, 23 millones por año. De tal manera que tenemos que trabajar intensamente. Y aquí quiero yo pues decirles a los cuencanos y cuencanas que esto significa trabajo, empleo y trabajo para los profesionales cuencanos, para mano de obra calificada y no calificada, para los proveedores de materiales, para todos los proveedores de transporte, etcétera, etcétera. Es decir, estamos mirando y tocando el tema que en todas las mediciones o las pocas que hemos hecho sale como uno de los temas gravitantes en la ciudad, que es la falta de trabajo para los cuencanos. Esto va a ser un efecto multiplicador, sin duda. Señor alcalde, ¿cómo se va a escoger los sectores a los cuales se hará la inversión de estas obras? ¿Cuál serían los criterios o la prioridad de obras en este sentido? Estamos trabajando en varias direcciones. La una de ellas es un convenio que se firmó con Naciones Unidas para escoger 10 barrios, los barrios que menores oportunidades o menos desarrollo han alcanzado en la ciudad, y con Naciones Unidas vamos a ir socializando los proyectos, ejecutando las obras en estos barrios y mejorando la calidad de vida de los cuencanos y cuencanas de estos barrios urbanos periféricos de la ciudad. Por otro lado, también se ha pedido ya un levantamiento de todas las calles que tienen obras de infraestructura y de aquellas que no las tienen. Pero debo indicarle que con este valor de $85 millones, aproximadamente llegaremos a 150 kilómetros de vías. Es decir, tendremos la oportunidad de servir con hormigón rígido en 50 kilómetros y con asfalto en 100 kilómetros, justamente a los sectores que más lo necesitan. Y reitero, el objetivo central
que persigue la municipalidad es dar oportunidades de trabajo a los técnicos, a la obra, mano de obra calificada y no calificada, a los proveedores, etcétera, etcétera. Es decir, buscamos generar riqueza para los cuencanos y cuencanas. Bueno, y es importante entender que para poder realizar el asfalto o el pavimento rígido, debajo de la calle también tienen que estar todas las obras de infraestructura, como alcantarillado, redes telefónicas y todo eso, ¿no? Entonces, cuando usted decía calificar o tener el conocimiento de qué calles están ya listas para esto, pues entiendo que estos fondos se usarán para los barrios que no tienen todavía esas obras, se va a hacer eso también. Exactamente, y debo anunciar, cuencanos, cuencanas, que el día 7 de abril próximo estará en Cuenca la misión de la Corporación Andina de Fomento. Vienen 3 técnicos desde la ciudad de Caracas, Ahí está la sede. Está la sede de la CAF, vienen a evaluar el proyecto, justamente a recorrer los varios sectores que han sido escogidos, y desde luego yo aspiro que dándole la máxima agilidad podamos tener suscrito este crédito hasta al término o al final del primer año de gestión de mi mandato, que esto es el 15 de mayo aproximadamente. Bueno, esto sería tremendamente importante y una gran noticia para la ciudad de Cuenca. Señor alcalde, hablando del tema de lo que son proyectos para grupos vulnerables, lo que es acción social municipal, ¿en qué está trabajando el municipio en este sentido? Bueno, hemos hecho, nunca en ningún presupuesto municipal se ha conseguido el monto del presupuesto que tenemos ahora, Eduardo. Quiero decirles, cuencanos y cuencanas, y ustedes han sido testigos, porque hemos firmado múltiples convenios con diferentes organismos de la ciudad de Cuenca. Tenemos 28 millones de dólares, cerca de 28 millones de dólares, que justamente van hacia los sectores vulnerables de la ciudad. Estamos atacando justamente esos problemas. Yo diría que esta administración es una administración que justamente por el trabajo que venimos haciendo a través de la Dirección de Desarrollo Social y de Acción Social Municipal, de Farmasol, de la Dirección de Cultura, del Consejo de Salud, del Consejo de la Niñez y Adolescencia, etcétera, etcétera, es una administración que no solamente, que si bien es cierto, va a ejecutar obra pública, pero fundamentalmente lo que nos interesa es llegar al hombre, a la mujer cuencana que menos posibilidades tiene y darle un rostro humano a esta administración, que es el objetivo que perseguimos en este periodo. Ahora, si nos podría mencionar cuáles serían los principales proyectos en este sentido, ¿en qué se está pensando en el tema de ayuda social a través de acción social? Bueno, tenemos varios convenios suscritos. El día sábado, por ejemplo, hemos firmado múltiples convenios con organismos, con varias instituciones locales de apoyo para alimentación, por ejemplo, para personas de la tercera edad, para niños, para mujeres, en fin. Y por otro lado hay una serie de proyectos, algunos ya inaugurados, por ejemplo la Casa de la Familia, que está funcionando de una manera extraordinaria. ¿Dónde está ubicada? Está ubicada muy cerquita del Colegio Benigno Malo. ¿En la Solano? No en la Solano, en la calle paralela a la Solano. Por otro lado, estamos por arrancar con los solidariatos, que es justamente un proyecto de acción social municipal que pues va a permitir que se les compre los productos a los pequeños productores de las parroquias rurales y que se los expenden estos solidariatos a precios cómodos, a menores precios para la ama de casa de Cuenca. De tal manera que ese proyecto, por ejemplo, es otro proyecto muy interesante. Estamos también por inaugurar, Eduardo, la Casa del Adulto Mayor. Está ubicado en el Vergel, en el sector del Vergel. Ahí se va a albergar cerca de 40 personas de la tercera edad para darles los cuidados, las atenciones que se
necesitan personas en esas condiciones. Es decir, trabajamos en todos los niveles, con niños, niñas, adolescentes. Justamente la ordenanza de protección de derechos lo estamos ejecutando y lo estamos llevando adelante de la mejor manera, no solamente en escrito, en palabras, sino en obras, Eduardo. Así es. Bueno, me están indicando que vamos a ir a una nueva pausa y al regresar continuaremos dialogando con el alcalde de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Marcelo Carrera. Regresamos. Bueno, se nos fue el tiempo volando, señor alcalde. Dos temas que no quiero dejar de preguntarle. Avenida Ordóñez Lazo, se inician ya los trabajos. Efectivamente, el pasado día, o hace 8 días, la señora ministra de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas suscribió ya el contrato. Nos ha indicado que la obra inicia inmediatamente, de tal manera que esa es una buena noticia. Bueno, ahí estamos viendo unas tomas justamente del Ordóñez Lazo. Está este rato bastante destruida con muchos baches y todo, ¿no? Yo he recibido, y en eso vale la pena, Eduardo, aclarar que he recibido algunos mensajes a través de redes sociales, pero imagínese usted, aquí esta vía necesita una intervención o amerita una intervención integral. Un bacheo ahí no le dura sino una lluvia. No sirve. No le dura una lluvia, de tal manera que hemos insistido y finalmente se firmó ya y como debió ser, el Ministerio de Transportes y Obras Públicas está cumpliendo con su compromiso con la ciudad de Cuenca, y debo decirlo que paralelamente venimos trabajando nosotros para habilitar, entre otros, la avenida Escandón, la avenida 3 de noviembre, la avenida del Tejar, etcétera, etcétera. Hay unos pequeños problemas. ¿Tiempo de ejecución de esta obra? De acuerdo a lo que nos dijo la ministra, es de 12 meses calendario. Tal bueno, manera esperemos que también se cumpla, ¿no? Así es. Y, señor alcalde, el último tema, viviendas. Se van a hacer un proyecto de 600 viviendas, entiendo, como una primera etapa. La primera etapa, efectivamente, ya conseguimos la resolución del Banco del Estado para adquirir el terreno. Inmediatamente vamos a gestionar un segundo crédito para la construcción de las viviendas. Este primer paquete es de 607 viviendas, 60% de las cuales son viviendas de interés social, de tal manera que tendrán acceso ustedes, cuencanos y cuencanas. ¿Precio promedio más o menos de esas viviendas? Alrededor de $30,000, Eduardo, conforme el lo plan es construir anunciado. 5,000, señor alcalde, en su administración. Exactamente, ya en forma paralela se planificarán o se están planificando también nuevas viviendas en otros sectores de la ciudad, una de las cuales podría ser, de acuerdo a los datos que he recibido, una área muy pequeña del terreno adquirido en Atugloma, que tendría que cambiarse de uso para que pase donde iba a funcionar el como... Camal se podría usar para eso, ¿no? Y esto vale la pena recalcar nuevamente que también significa trabajo para los cuencanos y cuencanas. De tal manera que nosotros buscaremos que el trabajo llegue a la mayor cantidad de profesionales, de ingenieros civiles, arquitectos, etcétera, etcétera, y desde luego tengan acceso también la mano de obra calificada, no calificada, proveedores. Es decir, vamos a generar la posibilidad de que tengan ingresos que les permitan vivir con dignidad en la ciudad. Bueno, agradecerle, señor alcalde, por asistir a nuestro programa, comprometerle, se nos quedan muchos temas que tratar y ver si unas semanas más adelante podemos hacer una segunda entrega, una segunda entrevista con usted para tratar estos temas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y también agradecerles a todos los televidentes que nos siguen cada lunes en su programa Enfoque. Su despedida final, señor alcalde. Gracias a usted, Eduardo. Yo quiero sobre todo decirles a los cuencanos que se avecinan mejores tiempos. Vamos a iniciar un proceso muy duro, diría yo, muy intenso más bien es el término, de ejecución de obra en la ciudad. Vamos a tratar de darles las menores molestias posibles, pero es necesario mejorar los barrios de la ciudad, es necesario pues construir vivienda decente para las familias cuencanas, es necesario avanzar con los megaparques,
es necesario ir dando los pasos necesarios para que las ofertas de campaña se cumplan. Quiero decirles que este alcalde trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, buscando que esos compromisos de campaña se cumplan. Yo no cesaré hasta que tengamos esos compromisos cumplidos, Eduardo. Yo quiero agradecerle a usted, a Unción Televisión, como siempre, que nos brinda las puertas abiertas para dar todas estas aclaraciones a la ciudadanía que las necesita, por cierto. Muchísimas gracias, señor alcalde, y a ustedes por acompañarnos esta noche en su programa Enfoque. Nos vemos la próxima semana.